En estos días o en estas semanas yo he tenido la oportunidad, hermanos, y si han prestado atención, he compartido mensajes referentes a la palabra que a veces nosotros solemos usarla, dándosela o clasificándosela a diferentes cosas o personas incluso. Vamos a hablar de esta palabra llamada fe. Y digo que a veces la hemos utilizado malamente o erróneamente, porque más en una ocasión hemos dicho una expresión tan cotidiana, refiriéndonos a una persona y sobre todo un médico cuando decimos yo tengo fe en ese médico. Pero vamos a hablar de la fe, que es algo muy importante. Y si recuerdan, yo compartí un mensaje hace quizá unas 3 semanas, un mes, no sé, sobre la fe de un hombre gentil. La semana pasada compartí el mensaje sobre la fe muerta o viva. Y hoy, primero Dios nos va a permitir compartir este mensaje que he titulado La prueba de fe. La prueba de fe. Así que el día de ayer, yo preparando este mensaje, comencé a recordar un mensaje que yo escuché esta semana de un predicador, Charles Stanley, donde él dijo que no confundamos la palabra prueba con la palabra tentación. La palabra prueba con la palabra tentación. Y yo quiero desglosársela porque a mí sí de repente me quedé en mi pensamiento pensando en ello. Y él dijo que la tentación proviene de deseos internos. La palabra tentación proviene de deseos internos, pero también escuche esto, o del diablo. Buscando seducir al pecado y con el propósito de alejarlo de Dios. Y esto es lo que sucede. Cuando yo peco, me cuesta trabajo acercarme a Dios, porque mi pecado me afrenta delante de Dios. Entonces lo que hace es alejarme de Dios. Pero la prueba, cuando es prueba, dice que es permitida por Dios con un propósito, para purificar la fe. La prueba es para purificar la fe, también fortalecer el carácter y por consecuencia acercarme a Dios. Si yo estoy pasando por pruebas en mi vida, neciamente yo actuaría alejándome de Dios y luchando con mis propias fuerzas. Debe ser todo lo contrario. Cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles que yo no puedo controlar, que se van de mi mano, entonces yo debo de reconocer que necesito de Dios e ir a Dios y pedir la ayuda que yo requiero a Dios. Entonces necesitamos reconocer lo que es una tentación, que en sí es un impulso, pero es un impulso malo, que a veces toma el control sobre nuestras decisiones, pero sobre todo sobre nuestro corazón. Y una prueba, la prueba nos ayuda por la dureza que estamos pasando o la circunstancia que estamos pasando. Esto nos debe de llevar a buscar a Dios para crecer espiritualmente. Entonces, toda prueba, a final de cuentas, el propósito es llevarnos a crecer espiritualmente. Quiero leerles esta cita bíblica en Números capítulo 22, versículo 12, y voy a ir salteando algunos versículos, porque sé que cuando comience a leer este pasaje, usted se dará cuenta de qué personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento estoy hablando. Pero quiero resaltar esas áreas para que usted identifique en la vida de este personaje si fue prueba o fue tentación lo que él pasó. Números 22, 12 nos dice: entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres, ni le eches la maldición a ese pueblo. ¿A qué pueblo se refería? Al pueblo de Dios, al pueblo Israel. Pues yo haré que le vaya bien en todo. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Versículo 17. Si maldices a ese pueblo,
ahí le estaba diciendo los príncipes de Moab, ¿sí? Si maldices a ese pueblo, le estaban diciendo a Balaam, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. Eso es lo que le estaban diciendo los príncipes de Balac a Balaam. Versículo 19. Fíjense lo que dijo Balaam. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Versículo 22. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos ayudantes iban con él. Si ustedes recuerdan, los príncipes de Balac sabían de la vida de Balaam y fueron a buscarlo con el propósito de que Balaam maldijera al mismo pueblo de Dios. Mas, sin embargo, esto no debería ser permitido. En su momento, podemos pensar que esta era una prueba para Balaam. El problema fue que muchas veces también nos puede suceder a nosotros, nos inclinamos por la cuestión económica. Le ofrecieron dinero, los príncipes de Balac le ofrecieron dinero a Balaam. Por esa razón, a final de cuentas, aunque usted cuando lee el texto completo o el pasaje completo, se dará cuenta que Dios le dijo a Balaam, ve con ellos. Pero Balaam fue con ellos no tanto por la instrucción de Dios, sino porque Balaam de una otra manera anhelaba ir con ellos, por la cuestión monetaria. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que vivió Balaam en su propia persona? ¿Una prueba o una tentación? Podemos decir que una prueba, cuando viene de Dios y te da instrucciones específicas y claras, pero también una tentación, porque a veces anteponemos nuestros propios anhelos del corazón. Entonces, desde mi punto de vista, respetando lo que usted pueda pensar, para mí fueron las dos en una en la vida de Balaam. Y ahí es donde por primera vez incluso nos damos cuenta cómo un burro tuvo que hablar para preservar la vida de Balaam. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la proposición del mensaje? ¿Qué es lo que quiero que quede en su mente? Saber cuánta fe tengo para obedecer a Dios en las pruebas. ¿Cuánta fe tengo para obedecer a Dios en las pruebas? Porque las pruebas deben de forjar una madurez espiritual. Hay muchos de los que estamos aquí que ya tenemos años en la iglesia y años de haber entregado nuestra vida a Cristo. Y casi me atrevo a asegurar que de la manera en cómo inició usted hace años o hace meses, no sé, cuando venían las pruebas, a lo mejor no sabía ni cómo enfrentarlas, o caía ante ellas, y a veces renegábamos. Pero ahora, quiero pensar que cuando vienen las pruebas, usted no lucha solo, va en la búsqueda de Dios, a través de la oración. Va en la búsqueda de Dios pidiendo esa fortaleza, esa dirección, esa sabiduría para saber cómo enfrentar la prueba o las pruebas. Por eso necesitamos saber como proposición del mensaje, saber cuánta fe tengo para obedecer a Dios en las pruebas, hermanos. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjense cómo hace una comparación. Nosotros podemos darle un valor económico al oro, más sin embargo, la prueba de vuestra fe es mucho más valor
que el oro mismo, hermanos. Sigue diciendo el pasaje, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que, mis hermanos, cuando usted tiene una prueba y está sometida a esa prueba de vuestra fe, al final de todo, cuando usted sale avante en esa prueba, para Dios es alabanza, gloria, honra, y esto será cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso, hermanos. Así que cuando usted esté pasando por situaciones críticas en su vida, no piense que está luchando solo. Todo esto es para darle la alabanza, la gloria y la honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces entenderemos la razón y el motivo de las cosas que nosotros vivimos y experimentamos en nuestro diario vivir. Voy a hablar esta mañana entonces de las pruebas de fe, y Santiago nos da 3 características que debe producir la fe en la vida de todo cristiano. El que quiere ir tomar su Biblia es en la carta de Santiago, capítulo 1, del versículo número 1 al versículo número 12, y ahí vamos a sacar 3 características de la prueba. El primero de ellos, la prueba de fe da sumo gozo. La prueba de fe da sumo gozo. Y quiero iniciar este primer punto haciéndote esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes tú de convertido a Cristo? ¿Cuánto tiempo? Para muchos de los que estamos aquí, sabemos que estamos en el camino, no en los caminos. Estamos en el camino, porque el único que lleva al Padre, el único camino que lleva al Padre es Jesús. Aquí no encaja ese dicho que se dice, todos los caminos nos llevan a Roma. Aunque verdaderamente, para llegar a Roma en aquellos entonces, sí, verdaderamente casi todos los caminos, por ser una ciudad importante, llevaban a Roma. Pero aquí el único camino para ir al Padre es Jesús. Entonces, todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, no nos ha sido fácil vivir la vida cristiana. No ha sido fácil porque sé que hemos experimentado, cada quien, pruebas, y algunas otras son consecuencias también de nuestras malas decisiones. Y a veces esas malas decisiones son por nuestra propia imprudencia. Pero la palabra es clara, mas no excluyente, cuando dijo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 20, la parte B, cuando nos dice, el siervo no es mayor que su Señor. Escúcheme esto, si a mí me han perseguido, está diciendo Jesús, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, vamos a sufrir situaciones muy difíciles mientras usted y yo estemos en la tierra o en este mundo. Pero hay algo muy importante. Nosotros vivimos en el mundo, pero no debemos de adecuarnos al sistema de cómo vive el mundo. Es claro entender que la palabra nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. O sea que nuestra morada no va a ser terrenal, nuestra morada va a ser celestial. Pero sí, mientras estemos aquí, nosotros sí pasaremos por situaciones críticas y difíciles. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en lo que te persiguen, en lo que vienen situaciones, vienen las pruebas de parte de Dios hacia nuestra vida. Este tipo de pruebas, entonces, refleja el padecimiento y la persecución de un cristiano. Ahora, esto sucedía desde aquellos entonces. Las persecuciones, los padecimientos. Ahora, en nuestros tiempos,
sí estamos viviendo situaciones difíciles o en algunos lugares del mundo donde ya han sido perseguidos o están siendo perseguidos los cristianos. Pero ello, de acuerdo a la palabra, nos debe de dar ¿qué? Gozo. No lamentarnos, no afligirnos de más, sino esto debe de dar gozo, porque ya estaba predicho o dicho. Si soy un siervo, entonces yo debo de tener un gozo no basado en las situaciones. No decir, ahora estoy contento porque estoy en una fiesta, o ahora estoy contento o estoy gozoso porque recibí mi quincena. No, eso es efímero, es irreal. El verdadero gozo es vivir las circunstancias sin que te quite la felicidad o el gozo genuino que debe de haber en el corazón. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo número 2? Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice en tal prueba, en diversas. Al decir diversas pueden venir diferentes y en variedad. Y nosotros necesitamos entonces tener ese sumo gozo cuando nos encontremos en esas circunstancias, cada quien en lo personal. Yo no sé cuál sea su prueba. No sé qué es lo que pasó esta semana. Cada quien pasamos por diferentes. Y algunos a lo mejor un momento de aflicción en nuestra vida, pero eran pruebas. Y esas pruebas, mis hermanos, son diversas para cada uno. Pero esas pruebas deben de traer entonces gozo. La prueba del gozo en nuestra vida. ¿Cómo es la actitud correcta entonces para enfrentar la adversidad con sumo gozo? ¿Cómo debería ser? No debe ser una reacción emocional, como lo que le platicaba hace un momento. No, usted no me pueda decir, es que yo estoy gozoso porque me pasó algo bueno. Bueno, eso hasta todos lo expresamos, pero no debe ser una cuestión emocional, porque las pruebas para Dios son en medio de crecimiento espiritual y moral, hermanos. Dios siempre va a usar toda prueba para crecimiento en nuestras vidas. No lo sienta como una adversidad, algo inesperado. No lo sienta como una venganza de parte de Dios, ni una reprensión de parte de Dios, sino todo lo contrario, es para un crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. También las pruebas pueden venir en todo tipo de problema o tribulación. Y como dice el pasaje de Santiago, pueden ser diversas. No siempre vendrá la misma. Porque si viene la misma, entonces es como si ya nos hubieran tomado la medida. Van a ser diversas. Las pruebas no solamente te van a dejar estragos, también deben de dejar frutos en nuestra vida. No solamente mirarle lo malo, sino también los frutos posibles en nuestra vida. Que demuestren que vamos creciendo, que demuestren que nos vamos forjando en una madurez espiritual para saber enfrentar con un gozo genuino los problemas, las dificultades, pero que no haya queja en nuestra boca o lamento. Hace un momento, nuestro hermano que estaba presidiendo nos comentaba sobre la esposa de Job. Ella se lamentó, hubo queja. Ella le dijo a Job, a su esposo, maldice a Dios y muérete. Eso es queja. ¿Por qué no enfrentar las adversidades? ¿Por qué no tener ese sumo gozo en los momentos difíciles? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y dice, y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguros. ¿A qué nos exhorta el apóstol Pablo cuando escribe la carta a la iglesia que estaba en Filipos? Gozaos en quién, en el Señor. ¿En quién te estás gozando cuando viene lo difícil? ¿O hay queja? ¿O hay lamento? Si hay queja y lamento de nuestra boca, entonces no nos estamos gozando en el Señor.
Imagínense en la persecución, años 60, años 70, después de Cristo, cuando ya no estaba aquí, pero que sí estaban los apóstoles, todo lo que pasaron. No hubo queja, hermanos, no hubo queja en su boca, sino al contrario, muchos murieron con ese gozo en medio de la prueba. Esta cita del apóstol Pablo, de Filipenses 3, la que les acabo de leer, nos da a entender que Pablo estaba en un punto de transición, no estaba en quietud. Ese punto de transición es que iba en crecimiento en medio de las pruebas. No es que ella haya concluido, no. Las pruebas, mis hermanos, irrumpen, pueden llegar cuando usted y yo menos lo esperamos. Entran a la vida de todo cristiano y por consecuencia cuando entran, es natural que te quiten la paz cuando llegan. Es natural que te quiten a veces hasta la comodidad y de repente hasta el gozo o la felicidad. Y nos lleva a veces a un sometimiento de alguien o de algo. Pero ¿saben qué? El propósito es probar y aumentar la firmeza y la calidad de la fe individual. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Vean cómo una otra manera, Pablo escribiendo y evocándote a cada momento hacia Cristo. El gozo se da en Cristo. No pongas tu mirada, no pongas tu pensamiento en la situación. Pon tu mirada todo tiempo en Cristo, hermanos. Entonces, para entender que la prueba da un sumo gozo, es cuando Dios habla en la vida de una persona y le da las instrucciones claras y precisas que debe de hacer. ¿Usted recuerda la vida de Noé? En los 120 años de la vida de Noé construyendo el arca para el diluvio, déjeme decirle que ninguna persona se convirtió en los 120 años. Fue una situación crítica. Pensaban que era un loco, nunca había llovido, mucho menos sabían que era un diluvio, y él 120 años trabajando en el arca, con grandes dimensiones, porque le dijo específicamente cómo iba a ser la instrucción. Tantos codos, de largo, de alto, vas a meter ciertos animales ahí. Todo esto, mis hermanos, esas son instrucciones claras y precisas de lo que debía ser en una prueba. Perdió el gozo sobre sus 120 años, que alguien pasaba y le dijera, estás loco, Noé. Que se burlase en su cara de él. ¿Perdió el gozo él? No, no lo hizo. Y le pongo un ejemplo. Hechos capítulo 16, versículo 16. Este también es un ejemplo de que no hay que perder el gozo en la tribulación o en la situación difícil. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quiénes iban? Pablo y Silas. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, o sea, los encontraba y les decía que ellos eran siervos del Dios. Eso es lo que les gritaba. Dice, así que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, o sea, a la plaza, ante las autoridades. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, o sea, Pablo y a Silas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel,
mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿La prueba les quitó el gozo? ¿Qué estaban haciendo en la cárcel? Orando y cantando himnos, hermanos. La prueba de la fe da gozo. Esto es importante. Entonces, hermanos, hay un resultado. Yo les hablaba que hay un resultado en la prueba de la fe. Ese resultado es en nuestro espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo. O sea que no puedes tener gozo si el Espíritu Santo no está en ti. No puedes tener gozo si no eres sellado con el Espíritu Santo, sino todo lo contrario, te vas a amargar y te vas a resentir contra Dios por lo que te está sucediendo. Esto me lleva a mi segundo encabezado. La prueba de fe da paciencia. En el ámbito de la medicina o de la cardiología se realiza la prueba de esfuerzo. No sé si han escuchado sobre esto. Y esto es para saber si X persona tiene un problema en su corazón. Pues para ello también se le conoce como la prueba de resistencia. Santiago utiliza un criterio para examinar la calidad de prueba en la vida de un cristiano. Así que la palabra paciencia se traduce como resistencia. La palabra paciencia se traduce como resistencia o perseverancia, que proviene de la palabra en griego upumone, que significa aguanta o paciencia, hermanos. O sea que las pruebas deben de darte resistencia, bajo presión, resistencia. Lo que sugiere la idea de permanecer firmemente debajo de una carga o de una prueba sin rendirse, hermanos. Eso es paciencia. Entonces, para ilustrar la paciencia es permanecer debajo. Y quiero mostrarles esta cita que nos evoca a un hombre que permaneció bajo enfermedad física, ¿sí? Pero permaneció con paciencia, hermanos, demostrando su resistencia o su paciencia, viendo que era necesario esa enfermedad para saber quién era él en el Señor, y me estoy refiriendo a Pablo. O sea que las cosas que vienen a tu vida, el ejemplo que yo estoy poniendo es de enfermedad, pero Pablo supo entender. Así que cuando nosotros nos encontremos en una prueba, mis hermanos, mantengámonos perseverantes, resistiendo, porque muchos desafortunadamente en medio de la paciencia o de la persistencia claudicamos, al caer en los momentos de desesperación, porque la enfermedad a veces, en el caso de Pablo, no fue fácil el perseverar o el resistir la enfermedad. ¿Qué nos dice segunda carta a los Corintios 12:7, refiriéndome a este ejemplo de Pablo? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando Pablo de su persona, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es su debilidad? Debe tener ahí paciencia, resistencia. ¿Cuánta gente no ha claudicado en un momento difícil? Sobre todo de enfermedad. Y el Señor te dice que necesitas resistir. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que estaba pidiendo paciencia para que el poder de Cristo repose en la vida de Pablo, y sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo
En las debilidades. ¿Dónde hay que persistir? En las debilidades. ¿En qué más? En las afrentas. ¿Dónde más? En las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paciencia, hermanos. La prueba de la paciencia. ¿Cómo resisto yo las situaciones adversas en mi vida? Pregúntate ahora, ¿cómo estás tú pasando las adversidades? ¿Cómo estás persistiendo en las adversidades? Porque yo sé que los que estamos aquí hemos experimentado en nuestra vida tiempos difíciles. Yo no quiero pensar que no haya vivido tiempos difíciles en su vida, tiempos de angustia, tiempos de desesperación, tiempos de desánimo o tiempos de aflicción, etcétera, no lo sé. Que a veces nos sentimos perseverando bajo las circunstancias, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, persistencia, hermanos. ¿Qué produce esa prueba? Persistencia o paciencia. Entonces, toda prueba, por difícil o adversa que sea, nos está enseñando sobre la persistencia o sobre la paciencia, hermanos. El soportar todo el tiempo bajo presión. Pablo lo describe ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o persistencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo tiene un propósito, hermanos. Necesitamos persistir en la prueba. Entonces, la paciencia nos ayuda a seguir aquí, trayendo una esperanza al final del túnel en la vida de cada cristiano en este mundo. Manteniéndonos firmes sin corrompernos en el pecado, poniendo nuestra esperanza en las cosas venideras, como lo dice ahí mismo Romanos capítulo 2, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, hermanos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Aquí? ¿En corto? No, nuestra esperanza es una vida eterna. Así que, aunque pasemos aquí cosas difíciles, persista para lo que viene, que es mucho, mucho mejor, hermanos. Una vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paciencia nos lleva a una perfección, pero no nos libra de pecado, sino a la madurez en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Santiago 1:4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. O sea, enteros, hermanos, sin que os falte cosa alguna. Todo nos lleva, mis hermanos, a esa madurez, a esa perfección, a mantenernos completos en el Señor en medio de la prueba, con paciencia. Y también nuevamente nos trae un fruto, y esto es a través del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, hermanos. Si ustedes prestaron atención, al inicio nuestro hermano hizo una lectura y terminó diciendo la paciencia en Cristo, el persistir en Cristo. Creo que estaba en Tesalonicenses. Hermanos, persistir en Cristo. Esto me lleva a mi último encabezado. La prueba de fe no duda. La prueba de fe es un medio que Dios usa para saber qué hay en nuestro corazón. Ya que cuando más angustiados estamos es porque estamos siendo probados para saber cuánto vamos a soportar sin que no mengue nuestra fe y saber que estamos obedeciendo a Dios. Como lo dice en Santiago 1:6, pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos dice, en nada debemos de dudar. ¿Cómo le pides al Señor? Señor, necesito. Señor, dame. ¿Cómo le pides al Señor? Al Señor hay que abrir el corazón y decirle verdaderamente lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás necesitando. Pero abiertamente, sin dudarle. No le maquilles con palabras, queriendo buscar las palabras más rebuscadas o la manera como decírselo. Porque la palabra nos dice que antes que esté tu palabra en tu boca, Dios ya la conoce. Porque Dios conoce tus pensamientos, incluso las intenciones del corazón. Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros pedir con fe, como dice Santiago, no dudando en nada, absolutamente en nada. Y el no dudar en nada, mis hermanos, es que en un momento de nuestra vida no sabemos qué es lo que vaya a pasar a usted y a mí mientras estemos en este mundo. No comparta su pensamiento en un 50% en el mundo, en otro 50% en las cosas de Dios. A Dios no le agrada esto. Pida con fe, con la certeza de que Dios se lo va a dar si es su voluntad. Claro, hay que aprender a saber entender los tiempos de Dios. Uno quiere las cosas inmediatamente, pero Dios tiene sus tiempos para darte la respuesta preciso y en el tiempo que Él va a decir, ahora sí se lo doy porque ya tiene la madurez para saber llevarlo a cabo. Así que, mis hermanos, no seamos indecisos, tengamos la seguridad pidiendo con fe. Porque cuando no pedimos con fe, entonces es como nos dice esta parte de Santiago 1:6, que muchas veces somos como esa onda del mar que es arrastrada por el viento. Si no tenemos una fe genuina, todo pensamiento va a ser como esa ola del mar. Nos va a arrastrar, nos va a llevar de un lado a otro porque no tenemos la seguridad de pedirle al Señor. Nosotros debemos ser firmes en lo que pidamos, firmes en la decisión delante del Señor. Como lo dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. No estemos, bueno, Señor, si tú quieres. Yo sé que Dios es perfecto y en su voluntad nos va a dar lo que mejor sea para nosotros, pero necesitamos tener seguridad. Jesús dijo, si pidieres cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Cualquier cosa en mi nombre. Pero no digamos, bueno, sí, pero no. No sé si han escuchado esas expresiones, sí, pero no. ¿De qué se trata? Sí, sí, no, no, pero no te quedes en medio. La Biblia también nos narra entonces un hecho de prueba de fe, no dudando. Sin embargo, este personaje dudó porque no vio con sus propios ojos al Señor y entró la incertidumbre. Puso en tela de juicio el dicho de sus compañeros de fe. Entonces se volvió, como nos dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estoy hablando de este hombre que en más de alguna ocasión nosotros, por dicho, hemos utilizado la expresión que utilizó este hombre, por tener doble ánimo. Y me estoy refiriendo a Tomás. Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, que es gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué es lo que estaba mostrando? Duda. Estaba dudando. La prueba entonces de fe en la vida de Tomás falló, porque no puso su confianza verdaderamente, sino en la incertidumbre, hermanos. Pero a diferencia de otro personaje en el Antiguo Testamento, este profeta de Dios, él desafía a los sacerdotes en el Monte Carmelo, estando él solo entre tanto idólatra de Baal. En ningún momento su corazón se dividió o vaciló, sino su oración fue firme
con seguridad, sin dudar, mostrando su gran fe ante la prueba esperada. Me refiero al profeta Elías. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El pueblo de Dios estaban creyéndole a los dioses falsos, pero también querían creerle a Dios, al Dios eterno. Sigue diciendo: si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Estaba hablando con incertidumbre Elías? No, estaba hablando con la seguridad. En ningún momento estaba dudando, porque dijo: y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Estaba obedeciendo a Dios. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué más sigue diciendo? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cómo fue la oración de Eliseo? Con seguridad. No dudó. Primeramente, él reconoció que era el siervo de Dios. Y también dijo que todo lo que había hecho, el haber preparado el lugar para el holocausto, para que Dios respondiera, porque él hizo este reto a los sacerdotes paganos: el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Entonces él con la seguridad habló, y que todo lo que había hecho era por mandato de él. La prueba de fe no te hace dudar, hermanos. Así que Santiago nos anima a usted y a mí a que nuestra fe sea probada, mis hermanos, sin dudar. Así como Elías fue escuchado sin dudar. Y a Dios va a prestar siempre atención a nuestra voz, hermanos. ¿Qué nos dice Santiago 1:9? El hermano que es de humilde condición, gloríese en la exaltación. Usted nunca sea arrogante, sea humilde, y Dios lo va a exaltar, así como exaltó Elías, respondiendo por fuego. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. La fe es probada cada día en nuestra vida personal. Pero vimos que la prueba de fe da un sumo gozo, ¿verdad? La prueba de fe da persistencia o paciencia, pero también la prueba de fe no duda en ningún momento, hermanos. Estas tres no hicieron falta en la vida de Santiago, y Santiago la transmitió a todos aquellos que estaban dispersos por todas partes. ¿En cuáles de estas yo estoy falto, hermanos? ¿En cuáles de estas estoy falto? Pero ¿qué nos dice Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué necesitas pedirle a Dios, hermano? ¿Qué necesitas? Yo no sé si necesites sumo gozo, no sé si necesites persistencia, no sé si necesites no dudar de Él. Pídeselo al Señor. Y esta es la invitación, hermanos. No se exalte usted mismo creyendo estar bien o no necesitar de algo o de alguien. Es el peor error del hombre el sentirse autosuficiente, ya que todos los días tenemos pruebas y debemos de ser humildes. Pero si somos lo opuesto, escuche cómo termina Santiago capítulo 1, versículos 10 y 11. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El que es rico, mis hermanos, en su humillación. Usted recuerda
la vida del rico y Lázaro. ¿Qué hacía el rico? Banquetes. ¿A dónde lo mandó el Señor por hablar el ejemplo de humillación? Al Hades. Vuelvo al pasaje, hermanos. Porque él pasará como la flor, versículo 11. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico con todas sus empresas. Hermanos, no se sienta autosuficiente. Nunca diga: yo no necesito de Dios, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de los hermanos, yo no necesito de nadie. Necesitamos de Dios. Necesitamos, porque nuestra vida es como esa flor, se marchita y perece. Así que si nosotros reconocemos necesitar de Dios, Él nos va a ayudar y nos va a exaltar a cada uno de nosotros en su debido tiempo, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos haces entender que la prueba o la fe siempre va a ser probada, Señor. Son pruebas. Ayúdanos a mantenernos firmes cada día para persistir, Señor. Nunca amargarnos, nunca perder el gozo, Señor. Y también, Señor, no dudar de ti en ningún momento y tampoco bajo ninguna circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.